1992, cuando un grupo de escritores y yo nos reunimos para imaginar una publicación periódica que pudiera albergar cualquier tipo de reflexión sobre la música clásica. En México ha existido siempre una muy importante tradición de revistas musicales. Pauta, pues, es la heredera de toda esta enorme tradición y gran tradición de revistas de música. Hemos querido publicar, por ejemplo, en México, los artículos que los intelectuales mexicanos han publicado en su momento, pero en revistas no especializadas. Por ello hemos recuperado textos de Alfonso Reyes, de Salvador Novo, de Javier Villaurrutia, de Gorostiza, de Jorge Cuesta, en fin, y también un poco para ayudar a la documentación de la historia de la música en México. Hemos tenido la enorme fortuna de tener una continuidad. Entonces la revista lleva 32 años de existencia y hemos editado hasta ahora 124, 125 números. Las dos obras que a mí me gustaría componer antes de morir son, por una parte, una obra religiosa. Sería un requiem, que a mí me parece un género musical y fantástico. Los requiems es una de las, junto con la misa, es una de las grandes formas musicales de Occidente. Y por otra parte, quisiera escribir otra ópera basada en el Macbeth de Shakespeare, que es una obra que llevo años leyendo, releyendo, tengo apuntes para una probable ópera, pero no la he podido hacer porque no tengo un libreto. Y mientras yo no tengo un libreto es difícil comenzar a escribir una ópera. Pero esos son dos proyectos que probablemente nunca escriba, pero siempre los he tenido en mente, un requiem y una ópera basada en Macbeth. Mi experiencia como maestro me ha enseñado que uno aprende igual de los alumnos y los alumnos aprenden de uno. La enseñanza es un diálogo, no es un solo camino, es de ida y de vuelta. Entonces, dar un consejo a alguien que me está enseñando, que es un alumno, que pues, alumnos de 20, 25 años, me parece un acto de soberbia. Por otra parte, mis inseguridades nunca me han abandonado. Entonces no me atrevo a dar ningún consejo si yo sigo siendo un compositor que de alguna manera está aterrado frente a una página en blanco. No tengo ninguna seguridad cuando yo me enfrento a una página en blanco. Entonces, ¿qué consejo les voy a dar? Ninguno. No, lo voy a ver. Echando un poco, ¿eh?
Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Cada vez tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Cuando protegemos nuestros océanos, protegemos nuestro futuro. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su noticiero a las 2 a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Es un gusto estarle informando en este inicio de fin de semana, este viernes. Ya va a acabar y es momento de descansar, pero antes infórmese aquí a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Gracias por sintonizarnos, gracias a los miembros de la producción que hacen posible esta hora de información y por supuesto a nuestra intérprete de lengua de señas, Juno en Valencia. El día de hoy lo estaremos informando Erich Serpa y su servidora Lucía Esquivel. Lucía, te saludo con mucho gusto, muy buena tarde, desde luego usted que nos acompaña. Le enviamos un saludo a nuestro compañero y amigo Héctor Tapia, pronta recuperación. El día de hoy estamos en este espacio y ojalá usted nos pueda seguir durante esta transmisión, establecer comunicación a través de las redes sociales, a través desde luego del WhatsApp 4438-660901 y establecer comunicación. Recuerde que lo más importante para este espacio y desde luego para este medio de comunicación es su opinión. Exactamente, es espacio de todos nosotros. ¿Qué te parece si vamos con el adelanto de lo que estaremos viendo en toda esta hora, Erich? Adelante. Con el despliegue de más de 600 elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado en la zona lacustre de Michoacán, ya arrancó el operativo por Noche de Muertos. Se dio el banderazo de inicio de la segunda etapa del Parque Lineal en el Boulevard García de León, con una inversión de 27 millones de pesos del FAISPUM. La Secretaría del Bienestar entregó tarjetas del programa del bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, que contribuyen a solventar gastos de alimentación y educativos. Y en la cultura, Damián Alcázar de la butaca en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde presentó la película El Poderoso Victoria. Quédese con nosotros.
Arrancamos con la información y es que se desplegó ya este operativo de seguridad donde, bueno, participan diferentes instituciones. Esto en la zona lacustre con motivo de la Noche de Muertos. Ya se juntaron 600 elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General. Más de 600 elementos resguardarán la seguridad en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro. Esto se dio a conocer en el arranque del operativo Día de Muertos de manera coordinada con la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado. Así lo dio a conocer el titular de la Guardia Civil de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes. El día de hoy estamos iniciando el operativo Día de Muertos con efectivos estimados en 650 elementos entre personal de Guardia Civil, la Fiscalía del Estado, Protección Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional. Por tierra y cuando se requiera el helicóptero por aire también lo haremos. De igual forma se montarán puestos de control conformados por elementos del agrupamiento turístico capacitados para proporcionar información a los visitantes. Y en Pátzcuaro y Morelia estará el componente del agrupamiento turístico para generarle confianza a la población e incluso también para orientar. Recordemos que este agrupamiento turístico fue preparado para ello con 4 meses de antelación, recibiendo historia de Michoacán, geografía de Michoacán, tradiciones de Michoacán, gastronomía de Michoacán, conocimiento de pueblos mágicos. Entonces están ciertamente preparados para poder informar a la sociedad. Las pruebas toxicológicas estarán previstas en las diferentes regiones de la entidad. Ahorita tenemos las pruebas toxicológicas aplicando en el operativo siglo XXI para reducir la velocidad en este lugar. Pero si es necesario, aquí también lo estaremos haciendo. El operativo dio inicio este viernes 28 de octubre y culminará hasta el miércoles 2 de noviembre. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Mire, en este sentido, el titular de la Guardia Civil, José Alfredo Ortega Reyes, hizo una serie de recomendaciones y aquí, bueno, no solamente es para aquellas personas que salgan en esta temporada vacacional o en estos días significativos en nuestro país, en el estado, sino que esto se realice los 365 días del año. Hace una serie de recomendaciones para evitar accidentes en las vías de comunicación. Que vengan con mucho entusiasmo, con mucha disciplina, mucha atención a las medidas de tránsito. Sabemos que como vienen miles y miles de visitantes, pues lo más complicado va a ser el flujo de vehículos y hay que estar muy atentos. Ya por ahí se mandaron algunas áreas para los estacionamientos. Entonces eso yo recomendaría que tengan paciencia, pero con mucho entusiasmo que estén aquí en estas festividades. Ya lo habíamos estado discutiendo en semanas pasadas con respecto a la autopista siglo XXI, todos estos accidentes que se estaban dando, toda la discusión en torno a esto, por lo que el diputado local por el Partido del Trabajo, Reyes Galindo, pidió que se revisara la concesión de esta llamada autopista siglo XXI, justamente en marco de estos accidentes y pérdidas de vida que se han suscitado. El diputado local del Partido del Trabajo, Reyes Galindo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Autotransporte Federal y que esta misma, aprobada en su momento por el Pleno de la 75 legislatura, puede ser llevada a San Lázaro. Se trata de una iniciativa que trata de salvar vidas en la denominada y mal llamada autopista del siglo XXI. Reyes Galindo señaló que ya existen propuestas similares a la suya, sin embargo, su propuesta contempla la revisión de la concesión de las empresas que transitan por la autopista y sancionar a los operadores que bajo el influjo de drogas o medicamentos se mantienen despiertos, dándole prioridad a las ganancias de la empresa y dejando de lado la vida misma. Esta cotidianeidad de accidentes, de tráfico pesado, de irresponsabilidad en el conducir, que ha provocado, muertes, temas de integridad física, de salud a los transeúntes de este lado, y buscamos que con la modificación pueda valorarse lo que además hemos dicho. Ayer la diputada Samantha presentaba una propuesta semejante para que no se autorice el tránsito de vehículos de doble remolque. Hoy lo que yo pido además es que se revise la concesión de estas empresas que transitan por esta autopista para que si alguno de sus operadores vehiculares
sea sorprendido bajo los influjos de alcohol, de drogas, de estupefacientes, cualquier sustancia que altere su desarrollo normal para mantenerse despierto, digo, es un tema que siempre se ha dicho, pueda valorarse tener o no la concesión y de manera particular al operador la licencia para conducir. Esta licencia que se autoriza a los transportistas puede hacerle retirado, de ser así, por 10 años y si el caso resulta reincidente, de por vida se le cancela en ese sentido. Reyes Galindo señaló que ante el creciente número de accidentes y de la pérdida de vidas humanas por el mismo trazo de la carretera y por la irresponsabilidad en muchos de los casos de los operadores, choferes y conductores, se tienen que tomar medidas y señaló que no basta solo con aumentar tramos cortos de esta rúa, tal es el caso de Siragüen-Uruapan, como se anunció en días pasados, sino que se tienen que revisar una serie de apartados para que realmente esa vía sea segura. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Como lo comentábamos, es un tema recurrente debido a todos los accidentes que han estado sucediendo las últimas semanas, no solo porque, bueno, ha estado pues en desgaste esta autopista, sino porque justamente falta esta cultura de vialidad, cultura del respeto por el reglamento y, bueno, obviamente que la gente entienda que se debe permanecer el cierto límite de velocidad, se debe permanecer con ciertos lineamientos. ¿Qué opinas, Erich? ¿Qué opinas de estas evaluaciones que se van a estar realizando? En ese sentido, bueno, ya lo hemos mencionado en este espacio a lo largo de las semanas pasadas, desafortunadamente una vía de comunicación que pues ha generado accidentes, pero ahí también qué tanto porcentaje está en el conductor en no respetar los límites de velocidad. Desde luego los especialistas, los peritos, habrá que ver el trazado de las mismas, qué opciones, pero también qué necesidades tenemos para generar una cultura, una educación en materia vial. Las personas que nos van escuchando en este momento a través de la radio, que nos sigue a través de las redes sociales, ¿qué opina? ¿No? ¿Qué tanto respetamos como sociedad cuando tomamos un automóvil y salimos a carretera? ¿Qué tanto manejamos? Es decir, ay, no me siento cansado, sí llego, no va a pasar nada. Entonces, habrá que ver también cuál es la responsabilidad de la sociedad, pero desde luego las autoridades, y en estas fechas que se acercan, pues ahí está el llamado, ¿no? Las personas que nos siguen en este momento, ¿qué es lo que opinan en este sentido y qué tan responsables somos en ese sentido? Precisamente, y estaremos viendo con estos nuevos cambios que se estén dando y con estas medidas, estas evaluaciones en la autopista siglo XXI, si realmente sucede pues una modificación en todos los accidentes que se han estado dando, si hay una disminución, si realmente la culpa recae en todo esto que estábamos comentando. Y aquí igual ver esta responsabilidad, no más que culpas. Y hablando de vialidad, pues es momento, Lucía, de saludar a José Antonio Zamudio, director de Exeni, que nos tiene toda la información en materia de vialidad ya en este cierre de semana. Pepe, muy buena tarde, te escuchamos. Mi querido Erich, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi hermano, qué gustazo saludarte, ya te extrañaba, por supuesto le damos un saludo a Héctor Tapia, ¿no? Y pronta recuperación para Héctor. Sí, a Héctor, a mi querido hermano Héctor, pronta recuperación. Es pesado el trabajo de los medios, tú lo sabes, mi querido Erich, y bueno, pues a veces sí el cuerpo reclama, así que un saludote a Héctor Tapia, y por supuesto a esta bellísima dama, mi querida Lucy, ¿cómo estás? Gustazo en saludarte y también desearte que tengas una excelente tarde y buen fin de semana, y por supuesto a mis compañeros en cabina de producción, a hoy comandados por el gran Luis Zarco. Bueno, en efecto, lo comentaban muy bien, Lucy, mi querido Erich, en realizar una de las realidades y las autopistas. El asunto es que todavía esta madrugada de viernes se registró un accidente de tránsito, un tractocamión allá por el rumbo de Cuatro Caminos. Te los comento porque este viernes inicia para muchos un fin de semana largo. Habrá que tomar en cuenta que hubo reunión de consejo técnico en el nivel básico, de tal suerte que muchas escuelitas no tuvieron clase. Entonces, bueno, pues eso incide en que ya los papás digan, pues vámonos con todos los niños a las diferentes regiones del estado de Michoacán en este marco de la Noche de Muertos. Y aunque, bueno, pues se anunció por la mañana eso que ya daban a conocer, este operativo con más de 600 elementos de todas las corporaciones para cuidar por tierra y por aire la zona de la Cruz y las carreteras, pues no está por demás manejar con mucha precaución aquellos que van a Pátzcuaro, Uruapan, la zona de Lacustre,
los que vienen entrando también de la zona de occidente de la autopista, así que hay que manejar con mucha precaución. Al momento, mi querido Eric, mi querida Lucy, por fortuna no tenemos manifestación. Y quiero adelantarles una cosa. El reloj nos marca las 2:20 y en este momento están reunidos alrededor de unos 150 jóvenes, al parecer normalistas, en las inmediaciones de la calzada Fray Antonio de San Miguel, mejor conocida como la calzada de San Diego. Posiblemente nos puedan realizar alguna manifestación. Es posibilidad. Llevan ya ahí más o menos unos 45 minutos, no han tenido ninguna actividad, pero sí habrá que estar al pendiente. Por lo pronto, en el resto de la ciudad no tenemos manifestaciones. Viernes, que por su peculiaridad es un poquito más complicado, lo vemos en la zona norte, salida de Salamanca, zona sur, salida Pátzcuaro, y viernes, en donde aquí en el centro ya se inauguró la Feria del Pan, todo el fin de semana, mañana la caminata de los zombies, mañana mismo en la hermana República de Pátzcuaro la muestra artesanal de la Noche de Muertos, y en Uruapan y en la zona lacustre y en Iracio y en la zona de Tinsunzan ya también empiezan las actividades este fin de semana. Así que, por favor, a disfrutarlo con respeto, con la familia, pero con mucha precaución al momento de conducir, mi querida. Muchísimas actividades, ya lo mencionas, a lo largo y ancho del bello Michoacán. Habrá que tener responsabilidad en esta materia de vialidad y desde luego comer mucho pan. Pepe. Eso sí, mi hermano, mucho panecito y ya luego lo vamos a correr. Bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte, nos estamos escuchando y viendo hasta el lunes. Nos estamos viendo, síganos en las redes sociales del Estado Michoacano. Lucy, te mando un besote, un abrazo, un saludo, mi querido Eris, un saludo a la cereza de la vida y por supuesto a todos mis compañeros y a este auditorio a quienes nos deben. Gracias, Pepe. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Bien, es momento de irnos a la primer pausa de este noticiero, pero no se despegue porque tenemos muchísima información al regreso. Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro. Del 29 de octubre al 6 de noviembre podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. México tiene opción. La bancada naranja es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. La violencia contra las mujeres pone en riesgo nuestra seguridad y bienestar. Identificarla nos permite erradicarla. Tensión. Es cuando tu pareja se muestra cada vez con mayor enojo y frustración. Te cela, insulta, aísla, discute y no te permite hablar. Es la fase más difícil de identificar. Violencia. Descarga sus tensiones de manera violenta. Puede ser mediante golpes hasta la violación sexual. Luna de miel. Argumenta que se trató de un accidente. Se muestra arrepentido por haberse excedido, pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder. No olvides el círculo de violencia contra las mujeres. Calma, explosión de la violencia, sentimiento de culpa, arrepentimiento y violencia. Y finalmente, la reconciliación. No estás sola, no te quedes callada, denuncia. Juntas transformamos. Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Regresamos de este corte con muchísima más información. Le traemos un enlace especial completamente en vivo con nuestro compañero Héctor Mondragón, que ya se encuentra en el centro de la capital michoacana en el marco de el Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos va a dar un reporte de lo que ha acontecido hasta el momento. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lucy, muchas gracias. Te saluda de nueva cuenta. Ahora desde el corazón de la ciudad me encuentro en la Plaza de Armas, justo en el corazón de la ciudad. Comentarte que ya se siente un ambiente bastante festivo y no solamente por la culminación del Festival Internacional de Cine de Morelia en su edición número 20. Hace rato te decía que hoy se va a llevar a cabo
la ceremonia de premiación y además la clausura del mismo. Sin embargo, aquí en la Plaza de Armas, en el corazón de la ciudad, pues jóvenes en su mayoría ya se encuentran pues descansando en los jardines principales. Estamos aproximadamente a unos 25 grados centígrados, un clima bastante agradable, bastante fresco, sobre todo para recorrer la plaza y los lugares aledaños junto con la familia. Además, a mi espalda, el icónico kiosco del centro de la ciudad que ya luce los elementos importantes y fundamentales que lleva una ofrenda, por ejemplo, este árbol tradicional que se utiliza en la región lacustre del lago de Pátzcuaro. Vemos el barro teñido en los candelabros, con estas velas elaboradas en cera, desde luego, y por supuesto algunos tapetes florales, que por cierto hay que resaltar que instituciones públicas y privadas pues se han dado a la tarea muy minuciosa de estar haciendo cada una de las figuras, y hay un representante por cada institución, obviamente al pendiente y al cuidado de las mismas. Hay que invitar este fin de semana a que las familias vengan al centro de la ciudad, los que están aquí en la capital del estado, que recorran, que vivan nuestras tradiciones, esas tradiciones que nunca mueren, y por supuesto estar pendientes de las actividades que se van a realizar en la zona lacustre, en los lugares icónicos como Janitzio, como Sinsunzan, como comunidades como Arocuti, que también llevan a cabo la bendición, la tradicional Noche de Muertos, y sin olvidar, por supuesto, este pueblo mágico tan hermoso que se llama Pátzcuaro, y que muchos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de visitarlo, principalmente en estas fechas. No sé si tengas alguna pregunta allá en el estudio, Lucy, regreso contigo. Héctor, te saluda Eric Serpa. Pues este tema que ya lo mencionan, ¿no? Una actividad diferente en el corazón de esta ciudad de Morelia, ya lo también señalas, las diferentes actividades en el marco de este 1 y 2 de noviembre, pero también una semana muy intensa en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Así es, hoy finaliza el edición número 20, por supuesto que este medio de comunicación público ha estado presente desde hace una semana que se realizó la inauguración, que estuvo Alejandro González Iñárritu presentando esta película que ya había estrenado en Venecia y que finalmente tuvo a bien presentarla por quinta ocasión, presentar un largometraje por quinta ocasión en este importante festival, que, bueno, el testimonio de todo el elenco, no solamente de esta película, sino de todos los largometrajes mexicanos, documentales, todos hablan maravillas de este festival, pues prácticamente joven, pero uno de los más importantes, no solamente del país, sino a nivel internacional. Así es que una semana intensa de actividades. La mitad de semana me tocó presenciar la alfombra roja de lo que fue el Rey del Mambo, que es el vocalista del grupo Café Tacuba, dio vida a Dámaso Pérez Prado, estuvo parte de lo que fue la orquesta principal. Algunos elementos que justamente iniciaron con Dámaso Pérez Prado estuvieron tocando en vivo. El cantante de Café Tacuba, que da vida a Dámaso Pérez Prado, también estuvo interpretando algunos de los éxitos. Posteriormente se llevó a cabo pues la alfombra roja, y pues son momentos que a la gente le gustan, a la gente que gusta del séptimo arte, la gente que tuvo la oportunidad de comprar un cinemono para disfrutar de primera fila y de primera mano, y muchas veces con el elenco principal, con el director, con el productor, con los artistas, con los actores principales. Pues es un agasajo que la gente año con año no se puede perder aquí en la capital del estado. En efecto, es algo a lo que tenemos que estar asistiendo, no solo la gente de la capital michoacana, sino de todo el estado, aprovechar que tenemos pues esta serie de actividades, esta serie de presentaciones y el privilegio de que sea un festival tan grande aquí. Problemas con la comunicación. Regreso con ustedes, estamos en vivo, les mando un fuerte abrazo, un excelente fin de semana. Seguimos en el centro de la ciudad. Cada vez me da mucho gusto respirar este olor característico de la flor de cempasúchil. También hay una flor característica que unos la conocen como garra de león, que es una flor aterciopelada, color púrpura, morada, no sé exactamente describir el tono, saber que cerca de Morelia,
pues hay grandes productores y seguramente es una de las flores que adornarán no solamente el centro de la ciudad, los edificios históricos más representativos de la capital del estado, del interior del estado, pero también en nuestras casas, porque muchos de nosotros también tenemos esa tradición de montar pues un pequeño altar a nuestros seres queridos que desafortunadamente ya trascendieron. Eso es lo que tenemos desde el centro de la ciudad. Mi nombre es Héctor Mondragón, regreso con ustedes. Lucy, Erich, un abrazo para todos allá en el estudio y un excelente fin de semana. Abrazo también para ti, Héctor, gracias por esta información y a disfrutar no solamente el corazón de esta ciudad, sino desde luego todo el estado de Michoacán, lo que ofrece en este cierre, desde luego, de este mes de octubre y el inicio de noviembre. Cambiando de información, Lucy, platicamos, ¿no? Hace apenas unos días dábamos cuenta en este espacio sobre un tema relacionado con el tema de la educación. La Secretaría de Educación del Estado hizo una precisión, que la información presentada este miércoles por el dirigente de la delegación D36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que le dábamos cuenta a través de este espacio, Juan Manuel Macedo Negrete, es falsa. De las 18 personas que hace énfasis en supuestos actos irregulares, son todos trámites que corresponden a interinatos por licencias, jubilaciones y también por promociones en su centro de trabajo. También, habló sobre estas reanudaciones de labores y solo 3 altas interinas a solicitud y gestión del área en la que laboran. Trámites en los que el dirigente quiso dar otra connotación. En ningún caso hay alguna fuera de la norma y mucho menos en contra de los propios trabajadores, precisó el director de personal y nóminas, Pedro Gustavo Valenzuela, quien expuso que por ley no se pueden revelar datos personales de los trabajadores, pero mencionó que las cantidades fueron manipuladas con la intención de mandar un mensaje equivocado y tendencioso. Esto le dábamos cuenta, le repito, el día miércoles y que, también pues esta es la postura por parte de la Secretaría de Educación del Estado relacionada con este tema. Así que le daremos seguimiento y ojalá podamos establecer comunicación con la titular de esta Secretaría, Yaraví Ávila, para conocer también estas voces por parte de esta dependencia. Y miren, otros temas, Alfonso Martínez y Alfredo Ramírez arrancan obras en Morelia por 27 millones de pesos. Nuestro compañero Rafael Silva tempranito estuvo dándole seguimiento a este tema. Aquí la información. El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya dieron hoy el banderazo de arranque de las obras de la segunda etapa del Parque Lineal Boulevard García de León y donde se invertirán 27 millones de pesos del FAISPUM. Fue ahí donde el alcalde señaló que estas obras pertenecen al proyecto de Gran Visión para la capital michoacana a través de la Fundación Metrópoli, que harán a mediano y largo plazo una ciudad que todos los morelianos sueñan. Destacó que en 1,100 metros habrá espacios para paseo, áreas jardinadas, andadores y áreas especiales para las mascotas. Eso es lo que marca el proyecto de Gran Visión Morelia Next, para que, por ejemplo, sobre Boulevard García de León, sobre el Río Chiquito, sobre Ventura Puente, se pueda construir elementos de más altos o más pisos, teniendo en la parte baja comercio y en la parte de arriba vivienda. De tal forma que queremos hacer como nuestro Polanco en la ciudad de Morelia, porque tiene las características propias de hacerlo así. Pero para ello necesitamos arreglar los parques lineales. El proyecto de Gran Visión marca por fin en algo que nos pudimos poner de acuerdo los morelianos, porque yo llegué a escuchar que se pavimentara el Río Chiquito como en California para que pase el agua rápido, o llegué a escuchar que se entubara y se pusiera una autopista de alta velocidad para atravesar la ciudad, pensando todo en los coches, como siempre. El proyecto de Gran Visión nos permite pensar en el inverso de la pirámide, que es como debemos de pensar. Primero el peatón, después el ciclista, después el transporte público,
ya después el automóvil. Por su parte, el gobernador del estado destacó que esta obra se realizará con recursos del FAESPUM, que en este año suman para Michoacán 1,100 millones de pesos. Es decir, aseguró el mandatario que en este año se entregaron sin corruptelas y sin decirle a los ayuntamientos a quienes contratar más de lo que se entregó en 4 años anteriores. El mandatario michoacano anunció que se harán los esfuerzos pertinentes para aumentar los recursos del fondo hasta 1,500 millones de pesos para el 2023 y llamó a los diputados presentes a hacer el esfuerzo, pues para este próximo año se traerá un aumento del 20%. Este tema del FAESPUM está siendo todo un éxito en el estado, porque se está entregando completo. Estamos entregándoselo a los municipios completo el presupuesto, completo el FAESPUM. Y no les decimos qué empresa contratar, ni qué obra hacer, ni nada. Ellos deciden de manera autónoma qué es lo que van a hacer. Yo soy un municipalista, creo en el municipio plenamente. Creo que el desarrollo de Michoacán y del país está en los municipios. Por eso los apoyamos incondicionalmente. Este FAESPUM este año va a entregar cerca de 1,100 millones de pesos a todos los municipios del estado. 1,100 millones de pesos es una cifra histórica. Suma, en este año 2022 estaremos entregando lo que se entregó en conjunto los últimos 4 años de presupuesto. Dijo también que ya se encuentran listos los proyectos para el Metrobús de Villas del Pedregal al centro de Morelia, el proyecto para el hospital del IMSS de la zona poniente de nuestra capital, otro más para la construcción de presas y el del segundo anillo periférico para Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Sin duda, una serie de obras que se prevé que estén listas pues en los siguientes meses. Esperemos que sí, esperemos que sea efectivo y pues bueno, nos beneficie lo más pronto posible a nosotros, los morelianos. Hablando todavía sobre vialidad, le comento que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, compartió que si no se concluía, de hecho apostó, que si no se concluía esta obra Siervo de la Nación para finales de este mes, iba a dirigir el tránsito bajo el sol. Aquí lo que dijo. Pues estoy encima de ellos, ya estoy preocupado de una apuesta que hice con algunas personas, pero estamos encima y a la brevedad se va a terminar Siervo de la Nación. Sí, ¿cuánto podría perder en esta apuesta? Unas horas de dirigir el tráfico en el sol. ¿Y hay certidumbre de que se acabe con buena calidad, de que sea pues, un producto? Sin duda, estamos nosotros revisando la calidad de Siervo de la Nación y es una obra que se está construyendo con las mejores condiciones de calidad. ¿Qué probabilidad, alcalde, hay de que se aplace la... No le eches la sal, esperemos. ¿Qué día va a pagar la apuesta, presidente? Ya nos pondremos de acuerdo. Ya nos pondremos de acuerdo. ¿Usted qué piensa? ¿Ganará o perderá la apuesta el presidente municipal Alfonso Martínez? En 3 días se terminará esta obra ahí en Siervo de la Nación. Pues ya seguramente le estaremos dando seguimiento, pero pues ojalá que el presidente municipal dure una jornada de trabajo debajo del sol y no solamente para la fotografía. Pues habrá que ver el 1 de noviembre, ya le estábamos dando más meses, el 1 de noviembre que cumple este plazo si gana o pierde esta apuesta el presidente municipal. El día de hoy habló sobre esto, refirió esta apuesta que hace unos segundos usted escuchaba a través de este audio y pues todo indica que perderá la apuesta. Aquí lo que dijo esta mañana. Que voy a pagar una apuesta que hice, perdí una apuesta pero no fue por mi culpa, pero voy a pagar. La apuesta fue que me voy a poner el uniforme de tránsito y voy a dirigir el tránsito, me van a acompañar algunos amigos de los medios y voy a ver cómo le hago para llevarme a los constructores para que me ayuden a cumplir esa apuesta, porque yo me comprometí a que terminábamos el día último de este mes en base a las fechas que ellos me dieron. Es más, le puse 15 días de ribete porque ellos me habían dicho que el 15 de octubre y dije, voy a decir que con octubre. Pero digo que no es por mi culpa porque hemos sacado los pagos, hemos estado encima, hemos estado exigiendo, hemos estado yendo varias veces por semana a ver cómo va la obra
Lo que sí puedo resaltar es que sí se ve mucho avance. ¿Qué piensa usted al respecto? Así como muchas obras que se encuentran en proceso, pues ahí está el tema también para los constructores, pero ¿quiénes asignan o designan estas obras? Se supone que se concursan, ¿no? Es momento de saludar a Dafne Gutiérrez con la información de la cultura. Daf, muy buena tarde. ¿Qué tal, Erich? Qué gusto saludarte en esta emisión y por supuesto dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por las diferentes plataformas y redes sociales. Y bien, llegó al Festival de Cine de Morelia uno de los actores michoacanos más reconocidos en la industria del cine a nivel nacional. Durante el quinto día de actividades de la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor michoacano Damián Alcázar develó su butaca en el Teatro Matamoros, acompañado de los altos directivos del festival, quienes reconocieron la carrera fílmica del actor que ha participado en cintas emblemáticas del cine mexicano. La butaca será colocada en la Sala 4 de Cinépolis del Centro y de esta forma se honra la amistad, la trayectoria, el apoyo al festival, al cine y el compromiso con la cultura y el amor por México que manifiesta el actor, quien a su vez agradeció el reconocimiento con significativo mensaje de impulso y apoyo hacia el cine michoacano. Posteriormente, el cineasta Raúl Ramón presentó su película El Poderoso Victoria, producción de 2021 que se sitúa en 1936 en un pueblo del desierto mexicano, donde un joven mecánico de ferrocarril ve truncado su sueño de convertirse en maquinista cuando cierran la ruta del tren que conecta su remoto pueblo con la civilización. Una película de raíces y amor por la vida, cuya historia narra la posibilidad de construir su propio destino y su propio tren. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Cásate conmigo. Dafne Gutiérrez. Y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Mejor nomás 10. Otra personalidad que también se encuentra en tierras michoacanas es el director Barry Jenkins, y Lucía Esquivel nos tiene todos los detalles. Si de la representación de la comunidad LGBT+ en entornos hipermasculinos se trata, podemos hablar de Moonlight, Luz de Luna. Una historia dividida en 3 partes sobre el crecimiento de Chiron, un joven afroamericano de Florida que vive entre un ambiente de adicciones y violencia. El director estadounidense Barry Jenkins presentó su multipremiada cinta en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se develó una butaca con su nombre, como ya es tradición con los invitados especiales. Ahí platicó con el público. En la sesión de preguntas y respuestas, Jenkins expuso las complicaciones de su trabajo, la importancia de retratar esta clase de historias e incluso técnicas detrás de la iluminación de la película que lo catapultó a la fama, ya que mucha gente se identificó con el protagonista. El lugar estuvo repleto, principalmente de jóvenes que entusiasmados aplaudieron y lloraron con el filme que en 2017 ganó 3 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Lucía Esquivel. It's not what I expected. What did you expect? Y bien, cambiamos de tema. Para conocer la vida cotidiana de la población purépecha, el público puede disfrutar de una muestra fotográfica a través de la lente de la ganadora del Premio Heréndira 2017, la maestra Elsa Escamilla. Se inauguró en el Centro Cultural Clavijero la exposición fotográfica Nosotras nos quedamos, Jucha Pacarasca, de la maestra Elsa Escamilla, quien ha desarrollado en los últimos años una práctica fotográfica con la que se vincula en la vida de las mujeres en las comunidades purépechas. La autora aborda temas como la migración, la tecnología y la crisis sanitaria global, expresada localmente, que forman parte de los usos y costumbres, así como de los intereses que tiende a explorar mientras camina por las calles de la meseta, las plazas de la zona lacustre y las fiestas de la Cañada, espacios donde convive con niños, niñas y mujeres que activan las dinámicas comunitarias de sus pueblos y donde se adentra en las narrativas sobre la transformación de la vida social e íntima de sus retratadas. Adicional a la exposición fotográfica, se realizó una mesa de diálogo bajo el título Diálogos con la fotografía, con la participación de Ana Soler, Juan Carlos Jiménez, Guillermina Aguilera y la misma Elsa Escamilla. Asimismo, se llevó a cabo una presentación del grupo Cupriata con la participación de Dalia Próspero, Lesbia Domínguez, Marco Antonio Sánchez y Miguel Ángel Villa,
La exposición estará disponible hasta el 31 de enero de 2023 en la Sala 7 del Recinto Cultural. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. En el marco de las actividades de la celebración del Día de Muertos, el maestro en artes Iván Holguín invita a conocer parte de su trabajo fotográfico. La Secretaría de Cultura de Michoacán, a través del Centro Cultural Clavijero, en coordinación con el Centro de Documentación e Investigación de las Artes, inauguró la muestra fotográfica Animeca Quetzitacua, ceremonial de ánimas purépecha del fotodocumentista Iván Holguín. El autor de la muestra, que también es maestro en artes, creador, director y especialista en materia fotográfica, señaló que el proyecto fue creado con el objetivo de promover la revalorización, preservación, divulgación y fortalecimiento de una de las expresiones más importantes del patrimonio cultural de Michoacán, que es el ceremonial de ánimas de la etnia purépecha en la región lacustre de Pátzcuaro. Además, el también investigador resaltó la importancia del trabajo colectivo que pretende establecer un homenaje al paisaje cultural, muy característico de Michoacán. Iván Holguín ha presentado obra individual y colectiva en museos de México, Cuba, Japón, Estados Unidos y otros países. Para los interesados en conocer esta obra, que estará disponible de forma gratuita en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en el Centro Histórico de Morelia, la pueden visitar hasta el 27 de noviembre del año en curso. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y tenemos buenas noticias para la Perla del Cupatizio, ya que está todo listo para que se lleve a cabo la 5ª edición del Festival de la Charanda. Lupita Becerril nos tiene todos los detalles. Los días 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo el 5º Festival de la Charanda 2022 en el municipio de Uruapan. Tras 2 años de no realizar el evento por motivos de la pandemia, Alejandro Toledo, organizador del evento, dijo que esta fiesta permitirá reactivar la economía en el ámbito comercial y turístico. Este tipo de eventos son los que nos ayudan a poder encaminar nuevamente el rumbo de la economía, y no nada más de la economía, sino también del turismo, que la gente tenga otras formas, otro tipo de vivencias. Y para eso son este tipo de eventos, para poder fortalecer la economía y el turismo. Se prevé un programa de conferencias, catas y bebidas, así como muestras de productos regionales, informó el regidor Carlos Silva. Tenemos, es un ambiente familiar, es un ambiente distinto, donde uno puede pasar un rato ameno, un rato agradable. No todo gira en torno del charanda, que es importante, y como les decía, es importante preservar, enaltecer, presumir nuestras culturas, nuestros productos locales, pero aparte de los 8 productores de charanda con los que vamos a contar, también hay algunos expositores, cerca de 24 expositores de productos endémicos de la región. Poco más de 30 expositores participarán ofertando productos y artículos propios de la región, además de la venta de platillos típicos y música tradicional. Se espera una derrama económica de 3.600.000 pesos y unos 20.000 visitantes. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Bien, agradezco su atención y antes de despedirme los invito a que manden sus comentarios vía WhatsApp al teléfono 4438-660901. Bien, es viernes, excelente fin de semana para usted y toda su familia. Muy buenas tardes. ¿Cómo vigilar más de 270.000 millones de pesos en contratos de la Administración Pública Federal? Las principales irregularidades suelen darse en obras y compras públicas. Con la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, auditamos en tiempo real más del 80% del presupuesto de dichos contratos. Herramientas obligatorias que supervisan, fiscalizan y previenen irregularidades en obras y compras públicas. Conoce más en sfp.gov.mx. Gobierno de México. La Noche de Muertos o Noche de Ánimas en Michoacán es motivo de orgullo y tradición. Estamos listos para recibir a nuestros seres amados que ya no están físicamente con nosotros y compartir nuestra celebración con el mundo. La magia de Noche de Muertos se vive como en ningún otro lugar en Michoacán. Mantengamos vivas nuestras tradiciones. Te esperamos el próximo 1 y 2 de noviembre. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México.
Estamos en los deportes de su noticiero de a las 2 y pues Atlético Morelia buscará cerrar la obra este sábado cuando visite a Cimarrones de Sonora en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Expansión, en partido que se espera complicado a pesar de contar con ventaja de 2-0. Para este compromiso, que se verificará en el estadio Héroe de Nacosari, los de casa intentarán revertir la situación adversa que enfrentarán, pero con las circunstancias que serán de locales y el antecedente previo de que esta derrota venían sin perder desde hace 8 juegos. Igualmente es un conjunto muy fuerte en casa, donde cosecharon la mayor cantidad de puntos con 18 y es una de las escuadras menos goleadas en el torneo. Morelia, por su parte, su productividad fuera de casa es baja con solo 8 unidades, aunque también su suma de tantos, en contra no es tan diferente al rival con 17. En la productividad ofensiva, los sonorenses están con 29 y los representantes michoacanos con 23. Sin lugar a dudas, y con estos antecedentes, Morelia llega con ventaja en el marcador global, pero enfrente tendrá un rival que trabaja bien lo colectivo, bajo la batuta de Roberto Hernández, y en casa no será fácil. La clave estará en que Morelia sepa manejar el marcador y que no caiga un gol tempranero. Los de casa de que caiga un gol tempranero, los de casa cambiaría el rumbo de la serie. Esto pues en lo que puede suceder el día de hoy. Difícil el reto, Son 2-0, sí la ventaja, pero no es un marcador contundente. Por otro lado, logra sus primeras medallas la delegación michoacana que participa en los Juegos Nacionales Populares 2022 que se desarrollan en Huastepec. La delegación michoacana conquistó sus primeras 4 medallas en las disciplinas de boxeo y artes marciales dentro de los Juegos Nacionales Populares 2022 que se desarrollan en Huastepec, Morelos. El boxeador Mario Gregorio conquistó uno de los metales en la división de los 60 kilogramos, mientras que Ernesto Orozco se colgó el metal de bronce en 66 kilos. Las otras 2 preseas de tercer lugar se obtuvieron en artes marciales mediante Said Gallardo en arma corta y arma larga correspondiente a la modalidad de formas en la categoría principiantes varonil. El joven arte marcialista se mostró contento con su primera participación y espera mejorar los resultados en la próxima edición. Ante más de 26 delegaciones de diversos estados de la República Mexicana, los futbolistas purépechas se quedaron en el camino. Las acciones de las artes marciales continuarán en combate de la categoría junior y avanzado. Luego de que se suspendió la competencia por 2 años a causa de la pandemia y tras un torneo de ensayo el año pasado, de manera formal regresará la actividad de la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol del IMSS, la cual se pondrá en marcha oficialmente este sábado. El presidente de la misma, Jesús López, confirmó lo anterior en una justa que pretende seguir siendo de las más importantes en el estado en estas divisiones, para lo cual se dedicarán los esfuerzos en la reactivación. La ceremonia de inauguración tiene contemplada para este sábado a partir de las 9 de la mañana en las canchas del propio IMSS, que se ubican en la avenida Madero, ahí por Nocupétaro, hasta el momento, y prácticamente en el cierre se tienen registrados a 58 clubes que reúnen a 208 equipos y más de 5,000 jugadores, quienes tendrán actividad hasta el próximo mes de junio del próximo año con las competencias de Liga y Copa. Qué bien que regresa esta liga ya tan tradicional. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. El gobierno del estado, a través de CEMIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre.
Haz tu cita en regularizaauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Regresamos de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya en la recta final de este noticiero y tenemos aún bastante información. Le comento que Gabriela Pérez Santamaría, quien es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, resaltó la importancia de generar leyes integrales por parte de los congresos para velar y generar condiciones favorables para el sector juvenil de nuestro país. Obviamente crear oportunidades para ellos. Además, adelantó la presentación de un programa en Michoacán que recoge el sentir de niñas, niños y adolescentes. Ya lo habíamos estado viendo con esta iniciativa de Jalo por Michoacán, donde se estaban recolectando pues las ideas que ellos tenían, las necesidades y que lo expresaran ellos mismos. Entonces, de aquí se deriva todo esto que le estoy comentando. Adelante con la nota. Se había mandado a la congeladora la ley para adolescentes a nivel federal, pero ahorita se está dando este impulso que necesitan y obviamente pues la parte que nos toca a nosotros como gobierno es ayudar que esto se haga, que se consense, ¿no? Y que tenga participación activa. Entonces sí, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte de dar impulso y que haya participación y que se impulse, pero habría que ver también los congresos, el Congreso Federal, que ya se concluya y se publique la Ley General para Adolescentes. Estamos a punto de hacer el programa especial de niñas, niños y adolescentes del estado de Michoacán y por supuesto va a recoger todas estas necesidades que nosotros estamos planteando en todos los municipios, en todo el estado. Y para el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, mencionó que nuestro país es vanguardia en el ejercicio de participación de las infancias tempranas. Aquí lo que dijo. El Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ha tenido una participación de vanguardia, al menos en dos ejercicios clave. Uno que es la consulta infantil y juvenil, que se realiza el año del proceso electoral, que ha sido muy importante porque sus resultados han incidido en poner en la agenda pública la participación de niñas, niños y adolescentes, a tal grado que se generó lo que mencionaba primero, una ley federal de niñas, niños y adolescentes y ahora una ley general de niñas, niños y adolescentes, así como una reforma constitucional en 2011 que le da derechos a las niñas, niños y adolescentes. Es un ejercicio importante que ha realizado el INE y otro ejercicio importante, el de ahora 12º Parlamento de las Niñas y Niños en México, que ya estamos activando este mes en la difusión. El mes que entra ya se va a invitar a todas las escuelas a que realicen el registro de sus representantes escolares. Y con esta información llegamos al final. A las 2 tenemos una cita el próximo lunes, Lucía. En efecto, el lunes nos estaremos escuchando y viendo para que, se pueda informar a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Fue un gusto. Disfrute su fin de semana y provecho. Pásela bien.